Hola a todos amantes de las telenovelas, del mundo del espectáculo y por supuesto, a todos los que nos siguen aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos y créanme, es de esas que te sacan un buen wow. Estamos hablando de dos nombres que cuando se juntan, generan una electricidad tremenda, dos artistas que han conquistado corazones en todo el mundo. Sí, estoy hablando de Asterisco Can-Yaman y de Method Demir. ¿Ya se imaginan por dónde va la cosa? Pues prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es una auténtica montaña rusa de emociones y sorpresas. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de información, si todavía no lo has hecho, te invito a que aprietes ese botoncito rojo de suscribirse y actives la campanita para no perderte ni un solo detalle de todo lo que traemos. Esto apenas comienza. Han pasado ya unos cuantos días desde que saltó la noticia, pero el eco sigue resonando, y con mucha fuerza. El 16 de enero de 2026, el mundo del entretenimiento turco, y por extensión el internacional, tembló con un anuncio que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Imagínense la escena, todos estábamos expectantes, quizás comentando las últimas novedades de sus carreras individuales, cuando de repente ¡bam! Un comunicado, una filtración, un susurro que se convirtió en un grito. Can-Yaman y The Method Demir están de vuelta juntos. Pero no de cualquier manera, no como compañeros de set en un nuevo proyecto que ya no sonaría familiar. No, esta vez es algo diferente. Algo que ha disparado todas las alarmas de los fans más acérrimos y ha generado un debate apasionado en todas las redes sociales. Para entender la magnitud de esta sorpresa, debemos retroceder un poco en el tiempo, ¿verdad? Porque muchos de ustedes, al igual que yo, conocieron y se enamoraron de la química explosiva que estos dos actores desprendían en Erkencikus. ¿Recuerdan a Can Divid y Sanem Aydin? Esa historia de amor, a veces cómica, a veces dramática, pero siempre intensa, conquistó a millones. La forma en que se miraban, la chispa en sus diálogos, la complicidad, todo ello hizo que el público deseara que esa relación traspasara la pantalla. Y para sorpresa de muchos, parece que lo hizo. Hubo un tiempo hace unos años en que se rumoreaba con fuerza sobre una relación sentimental entre Can y Demet. Fotos juntos, gestos de cariño captados por la prensa, y esa aura de misterio que siempre rodea a las parejas de famosos. Sin embargo, la relación, si es que existió de forma oficial, fue fugaz o mantenida con extrema discreción, y pronto tomaron caminos separados. Cada uno siguió con sus proyectos cosechando éxitos, explorando nuevas facetas de su talento. Can-Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, se lanzó a conquistar el mercado italiano, protagonizando series y participando en programas de televisión, convirtiéndose en un auténtico ídolo allí. The Method Demir, por su parte, continuó brillando en producciones turcas, demostrando su versatilidad y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de su país, e incluso haciendo incursiones en proyectos internacionales. Habíamos asumido que sus caminos profesionales y personales se habían distanciado de forma definitiva, que lo de Erkencikus era un capítulo cerrado, un hermoso recuerdo para sus seguidores. Y entonces llega este 16 de enero de 2026, y ¡zas! La noticia. La confirmación de que Can-Yaman y The Method Demir no solo vuelven a trabajar juntos, sino que lo hacen en un proyecto que promete romper todos los esquemas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. No se trata de una nueva serie romántica al uso. Estamos hablando de una película. Sí, una película que, según los primeros detalles que han salido a la luz, es un drama psicológico con tintes de thriller. Un giro radical. Dejar atrás el romance ligero para sumergirse en las profundidades de la psique humana, en historias que te dejan pensando durante días. ¿Y quién está detrás de esta ambiciosa producción? Pues nada menos que uno de los directores más aclamados de Turquía, conocido por su habilidad para crear atmósferas densas y personajes complejos. Los rumores apuntan a que el guión ha sido escrito por un equipo de guionistas de talla internacional, lo que garantiza una historia sólida y cautivadora. Pero lo más impactante y lo que ha generado más revuelo, son los detalles que se han filtrado sobre sus roles. Según fuentes muy cercanas a la producción, Can-Yaman interpretará a un artista atormentado, un genio incomprendido que lucha contra sus propios demonios internos, y cuya vida se ve trastocada por la aparición de un personaje enigmático. Y aquí entra The Method Demir. Ella dará vida a esa figura misteriosa,
Una mujer que parece tener un pasado oscuro y cuyas intenciones son difíciles de descifrar. Las descripciones hablan de una relación compleja, llena de tensión, de seducción, también de peligro. Algo muy alejado de la inocencia de Sanem. Se dice que sus personajes tendrán una dinámica intensa, que explorarán los límites de la obsesión, la manipulación y la vulnerabilidad. Imagínense la química que estos dos pueden desatar en un contexto así. Si ya nos dejaban sin aliento en clave romántica, ¿qué podemos esperar cuando se adentren en terrenos tan oscuros y profundos? Los fans, como era de esperar, se han dividido. Por un lado, están los que celebran este regreso con euforia, ansiosos por ver a sus ídolos juntos de nuevo, pero esta vez en un registro completamente diferente que demuestre su madurez actoral. Creen que esta película puede ser el trampolín para que ambos consoliden sus carreras a nivel mundial en géneros más exigentes. Por otro lado, hay quienes lamentan el fin de la era romántica, temiendo que la intensidad del nuevo proyecto opaque la magia que los unió en Erkencicus. Sin embargo, yo creo que esta es precisamente la jugada maestra. Demostrar que son actores versátiles, capaces de reinventarse y de abordar proyectos desafiantes que les permitan crecer artísticamente. Las primeras imágenes del rodaje que se han filtrado son escasas, pero suficientes para alimentar la imaginación. Se ven a Khan y Demet en escenarios sombríos, con miradas penetrantes, envueltos en una atmósfera de misterio. Los trajes, la iluminación, la expresión en sus rostros, todo sugiere que estamos ante algo grande, algo que nos va a mantener al borde del asiento. Los rumores también hablan de que la película se filmará en diferentes locaciones, tanto en Turquía como en Europa, lo que le dará un toque visualmente impactante y diverso. El título provisional de la película, aunque no está confirmado al 100%, se rumorea que es La sombra del artista, un nombre que encaja perfectamente con la descripción de la trama. Todavía no se ha anunciado la fecha de estreno oficial, pero se espera que sea a finales de este mismo año, 2026. Ya se imaginarán la expectación. Las plataformas de streaming están, sin duda, pujando por hacerse con los derechos de distribución de esta futura joya cinematográfica. La noticia ha reavivado no solo el debate sobre su talento actoral, sino también sobre su posible relación pasada y presente. Aunque ambos han sido muy discretos y nunca confirmaron ni desmintieron de forma explícita su romance, la química en pantalla siempre hizo soñar a los fans con que algo más que amistad existía. Y ahora, que vuelven a trabajar juntos en un proyecto tan intenso, las especulaciones se disparan de nuevo. ¿Será que esta colaboración ha servido para limar asperezas, para reencontrarse profesionalmente y quizás, quién sabe, para reavivar viejos sentimientos? O tal vez simplemente es una muestra de la madurez y profesionalismo que han alcanzado, capaces de separar la vida personal de la artística y entregar lo mejor de sí mismos en el set. Personalmente creo que la clave de este regreso está en la evolución. Can Yaman ha demostrado su capacidad para cautivar audiencias masivas y ahora se enfrenta al desafío de la profundidad. Demet Özdemir ha construido una carrera sólida y ahora se une a él en este viaje oscuro. Juntos tienen el potencial de crear algo verdaderamente memorable. El hecho de que hayan elegido un género tan alejado de su éxito anterior demuestra una valentía artística que merece ser aplaudida. Nos prometen actuaciones intensas, un guión que te atrapará y una historia que te dejará pensando mucho después de que terminen los créditos. Es fascinante ver cómo dos artistas que empezaron en la misma órbita, con un éxito arrollador en una comedia romántica, ahora se reencuentran en un drama psicológico. Es una muestra de cómo las carreras pueden tomar rumbos inesperados y cómo la colaboración puede abrir nuevas puertas. La fecha del 16 de enero de 2026 quedará marcada en la historia del cine y la televisión turca como el día en que se anunció el regreso de una de las parejas más queridas, pero de una forma que nadie imaginaba. En resumen, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos en una película de drama psicológico ha revolucionado el panorama del entretenimiento. Un regreso que nadie anticipaba, una apuesta arriesgada por un género diferente, y una promesa de actuaciones intensas que sin duda nos mantendrán pegados a la pantalla. Estamos ante un proyecto que tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo, y que sin duda nos dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta noticia que nos ha dejado con la boca abierta. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están tan emocionados como yo con este regreso? ¿Creen que esta película será un éxito? Me encantaría saber sus opiniones, así que no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo.
Sus aportaciones son lo más valioso que tenemos. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con todos sus amigos y familiares a quienes crean que les interesará esta impactante noticia. Y si aún no lo han hecho, les vuelvo a invitar a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.